Perfecto. Bueno, vamos a seguir adelante en nuestras clases de introducción a la programación y hoy vamos a ver cómo interactuamos con el usuario, ¿sí? Cómo le pedimos que ingrese datos y cómo le mostramos datos al usuario. ¿Está? Para ingresar datos, para ingresar valores, vamos a usar el comando input. ¿Está? Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, le decimos num igual a input, ingrese un número, y luego nos fijamos, ¿no? O sea, con esta línea de acá, ya lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese un número. Y luego vamos a validar que esto que ingresó es un número, ¿sí? De ser así, lo mostramos, y si no, vamos a decir entrada incorrecta. Esto lo estoy agregando como para hacer algo, ¿no? Como para hacer algo con este input, ¿sí? Bien, veamos entonces cómo lo usamos. Entonces dijimos, vamos a armar un script pidiéndole al usuario que ingrese un número. Entonces vamos a llamar a nuestra variable num, número, igual a input, y entre comillas, ingrese un número. Y acá yo voy a dejar un espacio. Antes de cerrar la comilla, ¿sí? Voy a dejar un espacio. Ahora van a ver por qué. Y luego, simplemente por ahora vamos a hacer disp de este número. Vamos a mostrar este número. Voy a grabar esto. Input, output. Lo grabamos y lo corremos. Cuando lo corremos, dice, se limpia por supuesto la pantalla por el CLC y dice ingrese un número y hay un espacio. Este espacio que está acá es el espacio que hemos dejado nosotros ahí. Entonces, por ejemplo, 23.5. Listo, mostramos 23.5. Lo que habíamos hecho en la presentación es chequear que num sea efectivamente un valor numérico. Porque puede pasar, por ejemplo, puede pasar esto. Puede pasar que el usuario en vez de un número escriba hola. En cuyo caso, la variable que se está guardando en num es un char. ¿Está? Nosotros le solicitamos un número, pero si el usuario no ingresa un número, lo que vamos a guardar es un char. De hecho, podríamos haber hecho esto. Ingrese un número y ponemos entre comillas 23.5. Esto no es esto que estoy haciendo acá, no es una variable de tipo numérica, sino una variable de tipo char, ¿sí? Es una variable de tipo char. Entonces con eso hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que el usuario ingrese un número? Podemos hacer esto. Por ejemplo, podemos hacer un continuar igual a false, ¿sí? Y ahora hacemos un while not continuar, ¿sí? O sea, mientras continuar sea falso, le decimos al usuario que ingrese un número. Y ahora lo que podemos hacer es if is numeric, entonces vamos a preguntar si
lo que ingresó el usuario es numérico, ¿sí? Entonces ahí sí podemos hacer disp num, podemos mostrar simplemente eso, y vamos a hacer continuar igual a true para salir del bucle while. ¿Mm? Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. Ponemos un breakpoint, corremos este archivo, acá está parado en el debugger. Tenemos por ahora la única variable que hemos creado, que es continuar, ¿sí? Que tiene valor falso, por lo tanto vamos a entrar en este bucle. Cuando entramos ahí se va a ejecutar la línea ingrese un número, perdón. Está. Fíjense que ahora apareció en el command window la descripción, ¿no? Ingrese un número, pero todavía no hay ninguna variable acá creada. Recién cuando creemos la variable, cuando apretamos Enter, se crea la variable. Voy a comenzar haciendo el opuesto, digamos. No quiero entrar en este if ahora. A partir de ahí, una vez que apreté Enter, se crea la variable num con la leyenda 1. ¿Sí? Este isNumeric num va a dar falso. ¿Por qué? Porque num no es una variable numérica. Por lo tanto, como es falso, no entramos en este bucle y se vuelve a repetir la línea 6. Nos pide nuevamente un número. Y ahora sí le vamos a poner 3,14. Ahora sí ponemos un número. Cuando pusimos este número, entonces sí entramos dentro de esta isNumeric, mostramos el número, cambiamos el valor de continuar a true, y por lo tanto finalizamos este bucle. El código que acabamos de hacer es un poquito más simple que este que estamos mostrando aquí. Perdón, es un poco más complejo porque espera, ¿sí?, dentro de un bucle a que efectivamente el usuario ingrese un número, ingrese una variable numérica. Bueno, ¿y qué pasa si queremos ingresar en vez de un número, una cadena de caracteres? Bueno, no hay problema, simplemente tenemos dos caminos. Ahora le podemos decir al usuario, por favor, ingrese su nombre, por ejemplo, entre comillas, aclarando que es entre comillas, y si no, le podemos agregar un modificador a input para avisarle que lo que va a ingresar el usuario ahora es un string. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una pruebita aquí. Vamos a escribirle, vamos a pedir ahora al usuario que ingrese su nombre. Entonces le vamos a decir ingrese su nombre. Acá sabiendo que tiene que ser entre comillas. Y en una primera instancia vamos a simplemente imprimir ese nombre, o lo que sea que ingrese el usuario, y le vamos a decir entonces hola. Simplemente vamos a saludar, y por supuesto para salir del while tengo que actualizar esta variable, continuar, para
seguir adelante. Y acá vamos a poner, para asegurarnos de que salimos, termina, listo. Ok, bueno. Fíjense, voy a sacar este espacio que había dejado detrás de los 2 puntos para que veamos qué ocurre. Ok, corremos este archivo, dice ingrese su nombre, y fíjense que ahora el cursor aparece pegado a los 2 puntos, ¿sí? Entonces yo acá puedo ingresar, por ejemplo, Juan. Cuando le doy Enter, se ejecuta esta línea que dice hola Juan. Continuar se vuelve true, entonces salimos de este bucle while y pasamos a terminado. Ahora, así como está, yo podría llamarme un número, podría llamarme 2. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Fíjense que no apareció un hola 2, sino hola y este símbolo. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ocurre que nosotros estamos esperando el nombre, un string, ¿sí? Pero no llega un string, llega un double. Ahora, en la siguiente línea, en printf, le estamos diciendo que interprete a nombre como si fuera un string, como si fuera un carácter. Y por eso aparece ese carácter extraño, ¿sí? No se olviden que para Octave, nombre, por ejemplo, es simplemente bits, ceros y unos almacenados en un espacio de memoria. Entonces nosotros acá le estamos diciendo, interpreta eso como si fuera un string, o interpreta eso como si fuera un número, un double o un float. Es por eso que aparece este carácter raro. Si pusiéramos otro número, aparece otro carácter. Entonces, pero fíjense qué pasa ahora. Si escribimos un número, pero entre comillas, ¿sí? Ahora ese número escrito entre comillas es en realidad un string. Entonces, ahí se aparece hola 22. Para no poner, para evitar que el usuario tenga que poner las comillas, lo que podemos hacer es pasar como modificador al input este modificador S. De esa manera, cualquier cosa que ingresemos va a ser interpretado como un string. Vamos a dejar el espacio acá y vamos a ver de nuevo cómo funciona esto. Ingrese su nombre, ahora puedo escribir Juan, lo voy a escribir así todo en mayúscula. Hola Juan. Ahora, si digo que mi nombre es 2345, ahora soy 2345. Hola 2345. Si digo que soy 123.456, mi nombre es hola 123.456, ¿sí? Porque gracias a este modificador nos estamos asegurando que lo que está entrando ahí es un string. Y el usuario no necesita escribir entre comillas simples. Lo que nos ahorra este operador o este modificador S es tener que preguntar si nombre es char o es numeric. Entonces, por ejemplo, acá si ponemos if is numeric nombre, ¿sí? Entonces le vamos a decir
al usuario ingrese, entrada incorrecta. Y en el else vamos a escribir el printf y el continuar. ¿Mm? Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Estamos haciendo un bucle hasta que el usuario ingrese un string. Acá chequeamos. Si ingresó un número, le decimos entrada incorrecta e ingresa el nombre nuevamente. Si ingresó un string, entonces lo imprimimos y salimos de este bucle. Probemos. Ingresa su nombre. Le voy a decir 23.8. Ah, perdón. Tengo que sacar esto de acá. Ahora. Porque lo tomo como un string. Ahora, 23.8. Entrada incorrecta. 0.789. Entrada incorrecta. Ahora, ¿por qué? Porque estoy entrando con... estoy ingresando con doubles, ¿sí? Con números. Ahora, si le digo 0.789 entre comillas, acá con estas comillas estoy indicando que lo que voy a ingresar es un string. Y ahí sí salimos. ¿Mm? Ahí sí lo reconoce como un string y salimos. Ese operador que habíamos puesto acá nos ahorraba toda esta parte del código. Nos ahorraba preguntar si lo que está ingresando es numérico o no. Sí, bien digo. Bueno, vemos los dos ejemplos que teníamos acá, como recién mencionaba uno de sus compañeros. En caso de usar el modificador S en input, el while pasa a ser innecesario porque lo que ingrese el usuario va a ser sí o sí interpretado como un string y como que es su nombre. Entonces uno puede hacer cosas como esta, por ejemplo, ¿sí? Como este pedacito de código que tenemos acá, que fíjense que lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario si después de una cierta cantidad de un cierto proceso desea continuar o no. ¿Mm? Lo vamos a pasar a Octave para ver, para ver cómo se ejecuta este pedacito de código. Muy parecido a lo que veníamos haciendo, vamos a dejar solamente el bucle while grande, ¿sí? Digamos que acá tenemos distintas secuencias de ejecución de comandos. ¿Mm? ¿Está? Las vamos a meter aquí dentro del while, ¿sí? Ejecutamos una serie de comandos y ahora le vamos a preguntar al usuario si quiere que continuemos o no. Entonces podemos hacer esto, miren, podemos definir una variable pregunta que diga desea continuar las respuestas permitidas son sí, no, y el valor por defecto es no. ¿Mm? El valor por defecto va a ser no. O sea, si apretamos Enter, va a ser no. Y ahora hacemos while continuar. ¿Mm? Ejecutamos estas dos secuencias de código y ahora hacemos respuesta igual a input, pregunta, coma, S. Acá le estamos diciendo
entonces a nuestro software, pasar este string al usuario y que responda. Y lo que vuelve es un string. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? El usuario puede devolver una letra en mayúscula o en minúscula, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer que respuesta sea su upper, vamos a poner upper para mantener la compatibilidad con MATLAB, ¿sí? Sea lo que sea que ingrese el usuario, nosotros lo llevamos a mayúscula, ¿sí? Y ahora, hacemos, sí, respuesta es, vamos a comparar strings, entonces vamos a usar string comp, ¿sí? Si la respuesta es sí, desea continuar, el usuario desea continuar, entonces vamos a hacer continuar igual a true. Y acá vamos a escribir secuencia 3. Y bueno, con eso estamos. ¿Está? Entonces, ¿qué debería hacer este programa? Se va a ejecutar la secuencia 1, la secuencia 2, ¿no? Y le vamos a preguntar ahora al usuario, ¿desea continuar? Si la respuesta es sí, vamos a salir de este bucle. Si responde no o enter, en ese caso, o cualquier cosa que no sea una S mayúscula, vamos a volver a ejecutar este código. ¿Sí? Acá me faltó un punto y coma. Se ejecutó secuencia 1, secuencia 2, desea continuar. Si escribimos la letra N, entonces se ejecuta de nuevo, secuencia 1, secuencia 2. Desea continuar, si apretamos Enter, que equivale al no, por cómo hemos hecho nuestra lógica aquí, entonces se ejecuta de nuevo secuencia 1, secuencia 2. Si queremos salir, apretamos la S, y ahora sí, se ejecutó la secuencia 3 y terminamos y salimos de nuestro programa. Como les decía, el código que acabamos de implementar es ligeramente distinto del que está acá, ¿sí? Hacen los dos lo mismo, pero es un poquito diferente, con lo cual tenemos dos caminos para resolver el mismo problema. Y a continuación, muy bien, ya vimos entonces cómo consultar al usuario para que ingrese algún determinado valor o algún string. Vamos ahora a formalizar el uso de comandos que ya conocemos para sacar datos, para mostrar datos, como son disp y printf. Printf o fprintf o sprintf, todos funcionan de la misma forma. La función más sencilla para mostrar un valor al usuario es disp, ¿sí? Con disp podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Disp, hola mundo. Bien, mostramos hola mundo. Bárbaro. También podemos mostrar variables, ¿sí? A igual a un vector de 0 a 5, por ejemplo. Y mostramos A.
Y también podemos combinar cadenas de caracteres, strings, con números. ¿Está? Para eso vamos a hacer uso de un comando que se llama num2string. Num2string. ¿Está? En esencia parecería que nos devuelve exactamente lo mismo, pero en realidad lo que está haciendo es, está convirtiendo estos números en caracteres. ¿Por qué? Porque una cosa que no podemos hacer es la siguiente. No podemos decir hola mundo, coma, a, por ejemplo. Esto nos va a dar un error, porque disp espera un único argumento, ¿sí? Y si hacemos esto, si los escribimos como un vector, fíjense que lo que ocurre acá es que aparece un warning, porque dice hay una conversión implícita de numérico a string o a char. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? A ver, ¿qué es A? A es un conjunto de lugares de memoria en nuestra computadora que contiene una serie de bits, ¿sí? Bits, que valen 0 o 1, que nosotros le damos la interpretación de un número. Nosotros decimos, los bits que están guardados ahí hay que interpretarlos como si fueran un número. Ahora, cuando nosotros hacemos esto de acá, lo que estamos haciendo es decirle a Octave o a MATLAB, bueno, interpreta esa A como si fueran char. Y toma esos bits y hace lo que puede. ¿Está? No, ¿por qué? Y porque no estamos especificando que realmente tome cada uno, no le estamos diciendo, mira, en estos lugares de memoria hay números, quiero que los conviertas a caracteres, sino que le estamos diciendo, en estos lugares de memoria hay datos que son caracteres. Hacé lo que vos quieras. Entonces, noten la diferencia entre esto y decirle num2string a. Cuando quisimos imprimir el vector A directamente no hubo problema. Cuando queremos combinar valores numéricos con strings, ahí empiezan los problemas. Otra forma de resolver esto habría sido usando el comando de concatenación de strings, que es stringcat. Podríamos haber hecho disp stringcat hola mundo, coma, num2string a. Siempre, acá también, le decimos, convertí estos valores que son números en strings. Vamos a hacer algo un poquito más interesante ahora. Vamos a hacer una cuenta regresiva. Vamos a hacer una cuenta regresiva. Para eso, una cosa que tendríamos que hacer, yo, si quiero usar A como fuente de mi cuenta regresiva, hay, digamos, como digamos que hay muchas formas de hacer esto, pero usemos este vector. Algo que tendría que hacer yo es reordenarlo, ¿sí? Que vaya del mayor número al menor. Para eso puedo usar el comando sort A en orden descendente. ¿Sí?
sort A en orden descendente, entonces va a reescribir al vector A en orden descendente. Y ahora podría dejarlo así, como está, si lo ejecuto así como está, dice cuenta regresiva 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podemos agregar, despegamos. ¿Está? Y sí, bueno, eso más o menos anda, pero no es una cuenta regresiva muy dramática, ¿no? Podríamos hacerlo un poco más interesante haciendo una cosa así. For i igual a 1 hasta el tamaño de A, disp A. A ver qué obtenemos ahora. Perdón, disp A, I. Ahí está. Vamos a ir escribiendo el iésimo elemento de A. Entonces ahora fíjense que lo que tenemos es cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, 0, despegamos. Bárbaro. Pero pasa muy rápido también, ¿no? ¿Cómo hacemos para pausar la ejecución de nuestro código? Bueno, justamente con el comando pause. A pause le damos como argumento la cantidad de tiempo que queremos que se detenga. Entonces ahora ¿sí? Ahora sí parece una cuenta regresiva. Y hasta podríamos podríamos presentar esto incluso de otra forma, diciendo, por ejemplo, esto. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a escribir acá, cuenta regresiva, 2 puntos. Esto lo escribimos como un vector. Y acá, num to string de AI. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Ahora lo mostramos siempre en el mismo lugar, porque le hemos agregado este clear command window, ¿sí? Esto que borra la ventana de comandos, y cada vez que borra la ventana volvemos a escribir cuenta regresiva y el valor de la cuenta. Bueno, todo esto que hemos hecho está más o menos resumido en estas filminas que tienen ustedes disponibles en el aula virtual. Así que podemos pasar a la siguiente función, que es printf. Printf y sus derivadas, ¿no? fprintf y sprintf. Estas funciones son muy similares, si no iguales, a las homónimas en C. Y lo que tiene es que le dan al usuario más control y más posibilidades sobre el formato de salida de los datos.
Normalmente fprintf o printf tiene como argumento un string que tiene el formato de los números, los datos o lo que sea, y luego las variables que se van a ir acomodando, que queremos ir mostrando, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Digamos, printf, el número aleatorio es, y ahora escribo el signo porcentual, con eso le aviso al intérprete, che, acá va una variable que te voy a poner después. Y va a ser una variable de tipo float, va a ser un número. Y luego /n para hacer el retorno de línea. Ahora, como yo le estoy diciendo al intérprete, acá va una variable, acá va un número, lo vamos a generar a continuación. ¿Sí? Vamos a poner que sea 10.000 por algún número aleatorio, así la cosa se va moviendo. Ahí lo ejecutamos, y cada vez que lo ejecutamos nos dice el número aleatorio es algún valor diferente. Para ver más o menos cómo funciona esto, o qué alternativas tenemos, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá escribimos num. Una forma de escribir es esta que tenemos acá. Otra es solicitarle a Octave que escriba el número, pero en formato de ingeniería. O sea, con un exponente. Ahora se van a dar cuenta. Fíjense la diferencia. En un caso estamos escribiendo el número aleatorio es 2362.41 y en el otro el número aleatorio es 2.362 por 10 a la 3. Es el mismo número, pero escrito en dos formatos distintos. Puedo escribir más de una variable dentro del printf. Por ejemplo, printf, el número es %f y su doble %f de nuevo. ¿Qué variables voy a pasar? Bueno, ahora necesito pasar dos variables. La primera va a ser el número y luego le voy a pasar el doble del número. Entonces ahí tenemos el número aleatorio es 3010 y su doble 6021. Ahora bien, hay algunos modificadores, hay algunas modificaciones que le podemos agregar a la presentación. Por ejemplo, le podemos decir cuántos decimales queremos usar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a continuación del símbolo porcentual vamos a escribir punto y la cantidad de decimales que queremos mostrar. Por ejemplo, 2. En el otro caso, vamos a hacer lo mismo. A partir del símbolo porcentual que indica que va una variable, le decimos punto 2 para que muestre solo 2 cifras decimales. Y a modo de comparación, acá vamos a decir
esta variable con 3 decimales, punto 3f, y su doble también con 3 decimales, punto 3f. Cuando lo corremos, fíjense que tenemos acá. Primero, el número en el formato tradicional, usando 2 decimales. El número en el formato de ingeniería, usando 2 decimales, o sea, esto es 2.73 por 10 a la 3. Y luego, el valor del número con 3 decimales y su doble también con 3 decimales. ¿Qué más podemos usar? Se puede reservar una cierta cantidad de caracteres para el número, ¿sí? Se puede reservar una cierta cantidad de caracteres, una cierta cantidad de caracteres que van a ser los caracteres mínimos que vamos a usar. Por ejemplo, miren, vamos a hacer acá otro ejemplo. Esto lo voy a comentar para que no moleste. La cantidad de caracteres mínima que vamos a utilizar se resuelve como, o se indica como un número delante del punto. Acá le estamos diciendo que como mínimo use 8 espacios, ¿sí? De los cuales 2 van a servir para presentar los números decimales. Y para poder comparar, acá le vamos a decir que use como mínimo 4 espacios. Y veamos cuál es la diferencia en la presentación. Bueno, fíjense, en este que tenemos arriba, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios, 7 caracteres utilizados por el número, más uno más libre, el octavo. ¿Por qué? Porque le dijimos que reservara 8 números, 8 espacios para ese número, al menos 8 espacios. En el segundo, fíjense lo que pasó, le dijimos reservar al menos 4, pero el número que tiene que representar es mayor que 4. O sea, ocupa más de 4 caracteres, por lo tanto, pasa por encima, no le da importancia a esto y escribe el número como lo tiene que escribir, sí respetando la cantidad de decimales. Vamos a hacer más notorio este efecto. Vamos a pedir que escriba un número y que acá dice, deje 16 caracteres reservados. Entonces lo que vemos es muchos más espacios acá. Fíjense, en este primero habíamos reservado 8 caracteres, 2 para el símbolo decimal, el punto 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los 8 caracteres que le estamos indicando aquí. En el segundo le habíamos pedido que reservara 4 caracteres, 4 espacios, pero el número tiene más, tiene 6. 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, no le da importancia a este valor. Y en la última opción le dijimos reserva 16 caracteres, de los cuales 2 van a ser para el símbolo decimal, para los decimales. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Para qué puede servir esto?
Y, por ejemplo, cuando queremos tabular, cuando queremos dibujar una tabla, nos puede servir para que todos los números tengan más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Y por lo tanto queden bien encolumnados. Acá tenemos un pequeño resumen de esto que estábamos hablando, ¿sí? Tenemos un pequeño resumen con algunos ejemplos. Y luego vamos a formalizar un poquito esto diciendo que para ingresar una variable dentro del printf, le vamos a avisar al intérprete que viene una variable con el símbolo porcentual. Luego, podemos agregar el campo widthField, que nos indica el tamaño mínimo de caracteres a imprimir, seguido de un punto que va a separar del precisionField, que va a indicar cuántos decimales necesitamos o queremos que se muestren. Y a continuación, el tipo de campo. El tipo de campo que puede ser F para mostrar números decimales, puede ser E para mostrar números decimales en el formato de ingeniería, puede ser G para que el programa elija el formato de número más corto, más compacto, entre F y E, puede ser C o puede ser S para mostrar caracteres o cadenas de caracteres. ¿Sí? Resumen en esta tablita de acá. ¿Qué ocurre cuando queremos imprimir números complejos? Supongamos que tenemos un número ahora que es 3 más 5i. Con DISP no hay problema. DISP nos muestra 3 más 5i. Incluso lo podemos transformar en un string sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando querramos hacer esto mismo, pero con printf? El número es por ciento punto 2f num. Fíjense la diferencia. En un caso imprime 3 más 5i y en el otro solamente 3. De hecho, si el número fuera imaginario puro, tampoco imprime la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, una forma de resolverlo es convertir el número en un string. Le decimos a printf, te vamos a pasar un string, y acá, num2 string de el número complejo. Ahí no hay problema. El tema está en que esta solución no es muy formateable. Entonces, si necesitamos un poquito más de flexibilidad,
podríamos hacer lo siguiente, podríamos preguntar si el número es real. ¿Mm? Si el número es real, is real, devuelve 1. Ahora, si el número es imaginario o complejo, entonces devuelve 0. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, if is real num, si el número es real, entonces lo imprimimos tal y como está. De lo contrario, vamos a hacer printf, el número es 2 puntos, y vamos a imprimir, por un lado, la parte real, por otro lado, la parte imaginaria. Entonces le vamos a pasar como parámetros, como variables, a este printf, la parte real de num y la parte imaginaria de num. End. Y de esa forma, de nuevo, podemos escribir el valor de nuestro número complejo, pero ahora con más control sobre lo que estamos imprimiendo, ¿no? Déjenme hacer una prueba. Bien, por ejemplo, podríamos hacer que num sea un número aleatorio más otro número aleatorio, ¿sí? Entonces tenemos un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Ahora, fíjense las diferencias. Si usamos disp, si usamos solamente display, el número va a salir como, va a salir con todos los decimales, ¿no? Con todos los decimales que tenemos acá. Si usamos solamente printf, sin preguntar si el número es complejo o si el número es real, lo único que vamos a ver es la parte real. Si usamos la conversión de num a string dentro de printf, está bien, pero no tenemos mucho control sobre la cantidad de decimales. Y luego, finalmente, la otra alternativa es esta que habíamos hecho acá. Si el número es real, lo imprimimos tal cual, y si no, imprimimos por separado la parte real y la parte imaginaria. Y eso es más o menos lo que está resumido acá, también en esta otra fílmica.